Una abuela es abandonada por su nieto, a quien ha cuidado desde que nació pero no se rinde, y milagrosamente su vida, sin apoyo, sin esperanza y con las manos atadas. Esta abuela transforma su destino de abandono en una victoria de fuerza y determinación. Descubre cómo logró cambiar las cosas y transformar su realidad. Dona Teresa despertó como cada mañana, con el sonido suave del viento entrando por la ventana. Miró hacia el lado de la cama donde, años atrás, su nieto, Lucas, solía dormir. La habitación estaba llena de recuerdos. La cuna que él usó, el pequeño armario con su ropa de niño, la foto en la pared de su primer cumpleaños. Pero el peso de la ausencia se hacía cada vez más evidente. «¿Dónde estás, hijo?», murmuró en voz baja, mientras sus dedos acariciaban una vieja carta que Lucas le había escrito años atrás. «Te dejaré, abuela. Necesito encontrarme a mí mismo», decía aquella carta, escrita con una caligrafía temblorosa, pero llena de incertidumbre. Dona Teresa suspiró profundamente. La angustia de su abandono se había instalado en su pecho, pero el amor que sentía por él no desaparecía. «¿Por qué no me llamas, Lucas?», pensaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. A pesar de todo, la esperanza seguía viva en su corazón. «Vos sé que te estoy dejando atrás, pero tengo que hacerlo por mí mismo», recordó con dolor la última conversación con él. Lucas tenía solo 22 años y aún no comprendía el profundo impacto de su partida en ella. Dona Teresa lo había cuidado con todo su amor desde que nació, después de perder a su hija. «Me cuesta mucho, pero confío en que te va a ir bien», le había dicho mientras él se iba, sabiendo que las palabras no podían detener el curso de su vida. Pasaron los meses y la comunicación se fue haciendo más escasa hasta que finalmente se detuvo por completo. El teléfono de Dona Teresa, que solía sonar constantemente con noticias de Lucas, ahora permanecía en silencio, como si él hubiera desaparecido de su vida de forma definitiva. «¿Qué hice mal?», se preguntaba cada noche antes de dormir. Nadie le daba una respuesta. En esos días solitarios, las visitas de su vecino don Manuel le daban un respiro. Él la veía con frecuencia, preocupado por ella, pero Dona Teresa solo quería ocultar el dolor. «¿Te encuentras bien, Teresa?», le preguntaba siempre con su voz calmada y llena de preocupación. «Sí, don Manuel, solo estoy esperando noticias de Lucas», respondía, intentando disimular la tristeza. «Sé que es difícil, pero todo regresa cuando menos lo esperas», le decía él con una mirada sabia. «¿Y si ya no regresa? ¿Y si lo he perdido para siempre?», preguntó ella, sintiendo que la esperanza se desvanecía cada vez más. Don Manuel la miró con suavidad. «No hay amor perdido, Teresa. Solo espera un poco más. Él te necesita». La mirada de don Manuel la consoló un poco, aunque las dudas seguían nublando su mente. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Dona Teresa encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, vio una foto de Lucas cuando tenía solo 5 años. Su sonrisa era tan brillante y sincera. «Nunca imaginé que esto terminaría así», pensó, sintiendo una punzada en su pecho. Pero había algo en esa imagen que la mantenía firme. «Tengo que intentarlo. No puedo quedarme esperando todo el tiempo», decidió entonces escribirle a Lucas a pesar de la inseguridad que sentía. Se sentó frente a su mesa, tomando una pluma vieja que había usado para escribir cartas durante su juventud. «Querido Lucas, no sé si aún me recuerdas o si todo lo que alguna vez compartimos se ha ido, pero quiero que sepas que sigo aquí, esperando por ti. No importa el tiempo que pase, siempre estaré esperándote con los brazos abiertos. Si algún día decides regresar, estaré aquí». Al terminar la carta, dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que esa carta podía ser el comienzo de algo nuevo, o podría ser simplemente una despedida definitiva. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras Dona Teresa se preparaba para dormir, el peso de los días pasados la envolvía. «Mañana enviaré la carta. Si él no responde, al menos sabré que lo intenté», pensó con la determinación en sus ojos. En su corazón había una pequeña chispa de esperanza, una que le decía que el reencuentro con su nieto era posible, aunque el camino hacia él fuera incierto. «A veces, todo lo que necesitamos es dar el primer paso», susurró, cerrando los ojos y dejando que el sueño la llevara. En su mente,
Las imágenes de su querido Lucas seguían vivos, pero algo había cambiado. Ahora, ella sabía que podía comenzar a sanar. Dona Teresa había pasado días esperando una respuesta de Lucas. A cada día que pasaba, la ansiedad se acumulaba, pero también lo hacía su esperanza. Sabía que, si bien había estado en silencio, el acto de escribirle la carta había sido un primer paso para sanar. Un día, mientras limpiaba la vieja mesa de la sala, algo brilló entre las páginas de un libro olvidado. Era una carta, amarillenta por el tiempo, de cuando Lucas tenía solo 10 años. La abrió y vio su letra, con la que siempre había marcado sus recuerdos. Querida abuela, no quiero que me olvides. Te amo mucho. Las lágrimas empezaron a caer de sus ojos mientras leía esas palabras, recordando los días felices en los que él estaba a su lado, un niño lleno de sueños. ¿Cómo pudiste irte así, hijo?, susurró, sintiendo nuevamente el peso de la distancia emocional. En ese instante, comprendió que aunque la distancia física fuera enorme, los recuerdos que compartieron eran más grandes que cualquier tiempo de separación. Al día siguiente, decidió hablar con su vecina, doña Marta, sobre la carta que había enviado a Lucas. «Creo que ya no me quiere, doña Marta. Él ya no me contesta», le dijo, mientras arreglaba una planta en su jardín. Doña Marta, con su sabiduría de años, la miró con una sonrisa comprensiva. «Te aseguro que él te ama, Teresa. A veces, los jóvenes no saben cómo manejar sus emociones, pero lo importante es que tú tomaste el paso. El amor que le diste nunca se pierde. Él lo sabe». Dona Teresa la miró, y aunque el miedo seguía en su corazón, las palabras de su amiga la llenaron de un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Marta. Tú siempre sabes qué decir. Ojalá fuera tan fácil como dices». Marta asintió, y con un gesto suave, le ofreció un consejo que resonó profundamente en Teresa. A veces, la espera es el acto más valiente que uno puede hacer. Solo no pierdas la fe. Doña Teresa, con la carta aún en sus manos, se sintió más decidida que nunca a no rendirse, sin importar los días que pasaran. El día que menos esperaba, el timbre de la puerta sonó. «¿Quién será a esta hora?», pensó Dona Teresa sorprendida. Abrió la puerta y ante sus ojos estaba Lucas. Su rostro, aunque ahora más maduro, conservaba esa mirada sincera que ella tanto amaba. «¿Bo?», dijo Lucas con una voz temblorosa, casi como si no pudiera creer que realmente estaba allí. «Lucas, hijo mío, ¿realmente estás aquí?», dijo Dona Teresa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de sorpresa y emoción. Lucas la abrazó, y por un momento el tiempo se detuvo. Ninguna palabra era necesaria. Era el abrazo de un reencuentro largamente esperado. «Perdóname, abuela», susurró Lucas. «Me equivoqué. Me alejé porque no sabía cómo manejar lo que sentía. Todo este tiempo me he arrepentido». Dona Teresa lo miró, aún sin poder creer que su nieto estaba frente a ella. «Te he esperado siempre, hijo», le dijo con voz suave, mientras acariciaba su rostro. La angustia del abandono comenzaba a desvanecerse y una nueva esperanza se encendía en su corazón. Después de un rato, se sentaron en el salón y Lucas comenzó a contarle todo lo que había estado viviendo. «Fui a la ciudad, abuela. Creí que debía encontrarme a mí mismo, pero solo me perdí más. He pasado por cosas que ni yo entendía. Perdí el rumbo». Dona Teresa lo miró con compasión. «El camino para encontrar el propósito de la vida nunca es fácil, Lucas. Pero lo importante es que, aunque te hayas perdido, ahora estás aquí. Regresaste, y eso es lo que importa». Lucas, con los ojos llenos de arrepentimiento, asintió. «¿Cómo me perdonaste tan rápido, abuela?», preguntó. «No fue rápido», respondió ella con dulzura. «Fue un proceso largo, de no saber qué hacer ni cómo hacerlo, pero el amor que tengo por ti nunca se fue. Siempre he creído que algún día regresarías». Lucas la miró, conmovido por las palabras de su abuela. «Te amo, Bo. Te fallé, pero sé que esta es mi oportunidad para arreglar todo lo que hice mal». Dona Teresa sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la paz comenzaba a llenar su vida nuevamente. Al caer la tarde, Lucas y Dona Teresa pasearon por el jardín, como solían hacerlo cuando él era niño. «Recuerdo cuando me ayudabas a regar las plantas», dijo Lucas, sonriendo con nostalgia. Dona Teresa asintió.
Y tú siempre me decías que querías ser ingeniero para construir una casa tan grande como la nuestra. Ambos rieron al recordar aquellos momentos, y por un instante los años de separación parecían desvanecerse. Lucas miró a su abuela y con una sonrisa sincera le dijo: «Quiero que sepas que lo que más me arrepiento es no haber estado allí para ti cuando más me necesitaste». Dona Teresa lo miró, tocándole suavemente el hombro. «Todo llega a su tiempo, hijo. Ahora estamos juntos y eso es lo que importa». La reconciliación había llegado, no solo entre ellos, sino también en sus corazones. La fuerza del amor familiar había sanado las heridas de la distancia. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Dona Teresa reflexionaba sobre el día que acababa de vivir. «Nunca imaginé que llegaría este día, Lucas. Pensé que habrías olvidado todo lo que compartimos». Lucas, viendo a su abuela con un brillo renovado en sus ojos, respondió: «Nunca te olvidaré, Bo. A veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos, pero ahora sé que mi lugar está aquí contigo». Dona Teresa sonrió con ternura. «Y aquí estaré, esperándote siempre». Mientras las luces se apagaban y el silencio llenaba la casa, ambos sabían que el tiempo perdido nunca podría devolverse, pero sí podían empezar de nuevo. Y eso era todo lo que necesitaban para sanar. Después de varios días de reencuentro, Dona Teresa se encontraba más tranquila, pero una sensación de inquietud persistía en su corazón. Aunque Lucas había regresado, había algo que aún no podía descifrar por completo. El dolor del abandono seguía presente, y aunque su nieto había mostrado arrepentimiento, Dona Teresa sabía que había más trabajo por hacer. La reconciliación no era un proceso instantáneo. «Nunca pensé que viviría este momento, pero siento que aún hay mucho que sanar», pensaba mientras observaba a Lucas ayudando en el jardín, algo que solían hacer cuando él era niño. Esa tarde, mientras regaban las plantas, Lucas le comentó con una voz que denotaba sinceridad: «Bo, quiero que sepas que, aunque me equivoqué, he cambiado. He aprendido mucho de mis errores». Dona Teresa lo miró con una mezcla de cariño y cautela. «Lo sé, hijo, pero la vida no siempre se resuelve con palabras. El amor y la confianza se construyen con tiempo». Lucas la miró con los ojos llenos de entendimiento, consciente de que las heridas no sanarían por completo de inmediato. «Voy a hacer todo lo posible por demostrarte que te valoro, abuela. Lo prometo», dijo con firmeza. Dona Teresa, aunque tocada por sus palabras, sabía que el camino hacia la restauración de su relación no era tan sencillo. El amor era un punto de partida, pero el tiempo y las acciones serían lo que realmente curaría sus corazones. A pesar de la sinceridad de Lucas, Dona Teresa comenzó a sentir la necesidad de hacer algo más para sanar su propia alma. En sus años de vida, había aprendido que la fe y la acción estaban entrelazadas. «No puedo quedarme esperando que las cosas mejoren solas», reflexionaba. «Es momento de actuar». Decidió que era hora de escribirle a su hija, la madre de Lucas, a quien hacía años no veía ni hablaba. Las tensiones familiares, los errores pasados y las viejas rencillas habían creado una brecha entre ellas. Pero Dona Teresa sabía que el perdón era necesario, no solo por el bienestar de su familia, sino para encontrar la paz que tanto anhelaba en su corazón. «Bo, ¿a qué hora va a llegar mi mamá?», preguntó Lucas, interrumpiendo sus pensamientos. Dona Teresa lo miró con una sonrisa triste. «Lucas, no sé si alguna vez vendrá. He esperado muchos años para reconciliarme con tu madre, pero el tiempo se ha encargado de crear distancia». Lucas, mirando el suelo, sintió la carga de la culpa en su pecho. «¿Crees que el perdón llegará tarde para todos nosotros?», preguntó con temor. Dona Teresa se acercó a él, tocándole suavemente el hombro. «El perdón nunca llega tarde, hijo. El tiempo es solo un instrumento, pero la voluntad de sanar es lo que realmente hace la diferencia». Lucas asintió, comprendiendo finalmente que, aunque las heridas familiares fueran profundas, la esperanza de reconciliación seguía siendo posible. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y la luna iluminaba el jardín, Dona Teresa se sentó en su silla favorita, rodeada de las plantas que había cuidado durante años. Lucas se acercó y le preguntó: «Bo, ¿qué harás ahora?». Ella lo miró con una sonrisa serena. «Voy a seguir mi camino, Lucas. Pero esta vez voy a dar el siguiente paso con la certeza de que todo lo que he vivido me ha fortalecido».
Lucas, con una expresión de admiración, asintió en silencio. Entonces, te acompañaré, abuela. No importa lo que pase. No te dejaré sola. Dona Teresa respiró profundamente, sabiendo que la travesía hacia la curación sería larga y difícil, pero también sabía que no tendría que enfrentarla sola. El amor y el compromiso de su familia, aunque imperfectos, eran lo que le daría la fuerza para seguir adelante. A los pocos días de la visita de Lucas, Dona Teresa sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Su corazón se llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo, los recuerdos de los años de ausencia no la dejaban completamente tranquila. A pesar de que Lucas estaba de vuelta, había algo en el aire que aún no se resolvía. Ese día, mientras tomaba su café por la mañana, su mente estaba ocupada en los recuerdos y en la carta que había decidido enviarle a su hija. Si ella alguna vez vuelve, si alguna vez me escucha, será un paso más hacia la curación de esta familia rota, pensó mientras miraba por la ventana. El sol comenzaba a asomar, pero la sombra de sus pensamientos persistía. Esa misma tarde, Lucas regresó a la casa después de un largo día de trabajo en el campo. Bo, estoy tan contento de que estemos comenzando de nuevo, pero siento que hay algo que no te has dicho, comentó, sentándose junto a ella. Dona Teresa lo miró y por un momento recordó la primera vez que lo abrazó cuando apenas era un bebé. Lucas, hijo, lo que más quiero es que seas feliz, pero la vida me ha enseñado que la reconciliación no es algo que solo se logra con palabras. Es un proceso lento y a veces doloroso, dijo con voz suave. Lucas la miró fijamente, sintiendo que había mucho más que decir, pero no sabía cómo abordarlo. Abuela, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. He cometido muchos errores. Siento que no te he dado el lugar que mereces en mi vida, dijo con sinceridad bajando la mirada. Dona Teresa lo escuchó en silencio, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Sabes, hijo, la vida no siempre es sencilla. A veces nos dejamos llevar por lo que creemos que es el camino correcto, pero terminamos perdiendo lo más importante. Lo que más me dolió fue sentirme invisible para ti. No es fácil ser una madre y una abuela al mismo tiempo, dijo, mientras una lágrima caía por su mejilla. Lucas la miró y con una expresión seria le tomó la mano. Nunca quise que sintieras eso, Bo, pero me alejé porque creí que debía hacerlo, para encontrarme a mí mismo, pero en el fondo siempre te llevé conmigo. Dona Teresa lo miró fijamente y con una sonrisa triste respondió, lo sé, hijo, lo sé, y te perdono, pero ahora debemos sanar, debemos reconstruir lo que se rompió. Esa noche, después de cenar juntos, Dona Teresa sintió una leve sensación de paz. Sin embargo, algo aún la inquietaba. ¿Cómo podía empezar a sanar lo que había estado roto durante tanto tiempo? Estaba agradecida por el regreso de Lucas, pero sabía que la verdadera sanación vendría de un lugar más profundo. Al día siguiente, decidió que ya era hora de hacer un paso más. Se sentó en su escritorio y escribió con calma una carta a su hija, a quien hacía tanto tiempo no veía. Querida hija, he vivido tantos años con el dolor de nuestra separación, pero me he dado cuenta de que el perdón es el único camino para sanar lo que está roto. Te escribo para que sepas que siempre estaré aquí, esperando una oportunidad para reconciliarnos. No sé si alguna vez llegarás a leer estas palabras, pero quiero que sepas que lo que más deseo es verte y abrazarte. Cerró la carta con delicadeza, como si estuviera dejando ir una parte de su propio sufrimiento. Mientras tanto, Lucas, que ya se había recuperado parcialmente de la carga emocional de los últimos días, decidió hablar con su abuela. Bo, ¿crees que mamá leerá la carta que le escribiste? Me siento tan culpable por todo lo que pasó, le dijo con un tono de preocupación. Dona Teresa lo miró y suspiró profundamente. Hijo, a veces las palabras no son suficientes. La reconciliación no siempre llega como esperamos, pero escribirle fue lo que mi corazón necesitaba hacer. Ya veremos qué pasa. Lucas se quedó pensativo por un momento, preguntándose si su madre estaría dispuesta a abrir su corazón. Sé que las cosas no son fáciles, pero no quiero perder la oportunidad de hacer lo correcto. Mi vida no tiene sentido sin la familia completa, dijo con firmeza. Dona Teresa lo miró y con una sonrisa cálida le respondió, eso es lo que más importa, hijo.
El querer hacer lo correcto es el primer paso. Unos días después, mientras Dona Teresa descansaba en su sillón favorito, sintió una presencia en la puerta. Al voltear, vio a Lucas sosteniendo una carta. «Es de mamá, Bo», dijo con emoción. Dona Teresa sintió que su corazón latía más rápido. Con manos temblorosas, tomó la carta de Lucas y la abrió con lentitud. «Querida madre, lamento mucho todo lo que ha sucedido entre nosotras. He reflexionado mucho sobre lo que pasó y me doy cuenta de que el tiempo no se puede recuperar, pero siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Te pido perdón por todo el dolor que te causé. Si estás dispuesta, me gustaría verte y hablar. Con amor, tu hija». Dona Teresa sintió que una ola de alivio la envolvía. «Lo hizo, hijo. Lo logró», susurró con voz quebrada. Lucas la miró con una sonrisa. «Ahora tenemos la oportunidad de sanar, Bo». Esa noche, Dona Teresa se fue a dormir con el corazón más ligero. La carta de su hija le dio una esperanza renovada. Sabía que el camino hacia la reconciliación aún sería largo, pero al menos ahora había una puerta abierta. «Siempre supe que la fe nos haría encontrar el camino de regreso», pensó, mientras cerraba los ojos y agradecía por todo lo que la vida le había dado. En el fondo, sabía que la sanación de su familia no dependía solo de una carta, sino del amor y la determinación para seguir adelante, sin importar el tiempo que hubiera pasado. Después de recibir la carta de su hija, Dona Teresa no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días. Había esperado tanto tiempo para que Lucas regresara, y ahora la reconciliación con su hija estaba al alcance de su mano. El reencuentro con Lucas había sido un milagro, pero aún quedaba mucho por sanar en su familia. A medida que pasaban los días, sentía que el aire a su alrededor comenzaba a cambiar, como si una nueva energía estuviera fluyendo. «¿Cómo se supone que debo actuar ahora? ¿Debería esperar una respuesta más de tu madre?», le preguntó Lucas una mañana, mientras se sentaban juntos a tomar el café. Dona Teresa lo miró con una sonrisa tranquila, pero con una mirada llena de esperanza. «Hijo, el tiempo ha sido largo, pero la fe es lo que nos ha mantenido. No puedo esperar más, ya he esperado tanto, pero sé que este es el momento adecuado». «¿Y si ella no me responde?», preguntó Lucas con una ligera preocupación en la voz. Dona Teresa le acarició el rostro con ternura. «No importa lo que suceda, hijo. Lo importante es que tú has hecho todo lo que estaba en tus manos. El perdón es lo más difícil de ofrecer, pero cuando se ofrece, todo cambia». Lucas la miró fijamente y, al igual que ella, comenzó a sentir que la reconciliación no era solo una posibilidad, sino algo tangible. «Entonces mamá hará lo correcto, ¿verdad?», dijo Lucas lleno de esperanza. Dona Teresa asintió lentamente, sabiendo que el proceso de sanación no solo dependía de ellos, sino también del momento adecuado que la vida les brindaría. «Lo hará, hijo. Quizás no ahora, pero te aseguro que el amor nunca se pierde, solo se transforma», respondió con confianza. Al día siguiente, después de que Lucas se fuera a trabajar, Dona Teresa decidió hacer algo que había estado postergando por mucho tiempo. Se puso su mejor vestido, uno que había usado para ocasiones especiales, y decidió ir a la iglesia a rezar. Necesitaba encontrar paz en su corazón antes de dar el siguiente paso. Caminó lentamente por las calles del pueblo, notando cómo el paisaje, que tantas veces había ignorado, ahora le parecía lleno de vida. «Quizás nunca hubiera imaginado que mi vida tomaría este rumbo, pero aquí estoy, con la oportunidad de reconstruir lo que se rompió», pensó mientras observaba las flores en el campo. «Nunca pensé que tendría que ser yo quien diera el primer paso», susurró para sí misma mientras entraba en la iglesia, buscando consuelo en la quietud del lugar. En la iglesia se sentó en un banco, con las manos juntas y los ojos cerrados. «Dios mío, dame la fuerza para seguir adelante, dame paz para sanar mi corazón. Si mi hija está lista, que nos encontremos pronto. Ayúdame a perdonarla, y a mí misma también. No quiero que el dolor del pasado determine mi futuro», murmuró mientras las lágrimas caían por sus mejillas. En ese momento sintió una calma profunda, como si todo el peso que había cargado durante tantos años comenzara a desvanecerse. «Sé que la reconciliación no será fácil, pero con fe todo es posible», pensó, levantando la vista hacia el altar,
sintiendo que la paz empezaba a llenar su ser. Esa misma tarde, después de su visita a la iglesia, Dona Teresa regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Mientras preparaba la cena, Lucas regresó y ella, al verlo entrar, se dio cuenta de algo. A pesar de todo, había una fuerza más grande que los errores y las separaciones. «Bo, ¿te encuentras bien?», le preguntó Lucas, notando la tranquilidad en su rostro. «Sí, hijo, estoy mejor que nunca. Hoy decidí perdonar, no solo a tu madre, sino también a mí misma», dijo Dona Teresa con una sonrisa serena. Lucas se quedó en silencio, observando cómo su abuela comenzaba a liberar las cargas del pasado. «Nunca pensé que pudiera ver esto en ti, Bo. Has sido una mujer tan fuerte, y ahora estás demostrando que la verdadera fortaleza es el perdón», dijo Lucas, emocionado por ver a su abuela tan diferente. A medida que los días pasaban, Lucas y Dona Teresa comenzaron a reconstruir su relación de una manera más profunda. A menudo pasaban tiempo juntos, compartiendo recuerdos y hablando de sus vidas. «Recuerdo cuando me decías que, a pesar de todo, siempre podría contar contigo», le dijo Lucas un día mientras caminaban por el jardín. Dona Teresa lo miró con ternura y respondió: «Siempre te lo dije, hijo, porque lo que más quiero en esta vida es verte feliz. Yo te cuidé porque te amo, pero también necesito que tú me cuides ahora, que me permitas ser parte de tu vida». Lucas, con los ojos llenos de gratitud, asintió y le prometió que nunca más la dejaría sola. Finalmente, después de semanas de espera, la respuesta de su hija llegó. Dona Teresa la leyó con manos temblorosas y las palabras de su hija la llenaron de emoción. «Mamá, te pido perdón por todos los años de distanciamiento. He pensado mucho en todo lo que nos pasó, y aunque nunca será fácil, quiero que sepas que estoy dispuesta a hablar contigo. El tiempo ha pasado, y aunque no podemos regresar atrás, siempre hay espacio para el perdón y la reconciliación. Te extraño, mamá, y quiero verte pronto». Dona Teresa, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia el cielo. «Gracias, Dios, por darme una segunda oportunidad», murmuró, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Después de todo lo vivido, Dona Teresa se encontraba finalmente en paz consigo misma. Con la reconciliación con su nieto Lucas y la carta de su hija, sus días de angustia se fueron desvaneciendo lentamente. A sus 75 años, encontró que la vida tenía mucho más por ofrecerle y que la verdadera fortaleza no radicaba en resistir el dolor, sino en aprender a sanar las heridas que el tiempo había dejado. La relación con Lucas había cambiado profundamente, y aunque el proceso de sanar las viejas rencillas familiares no fue fácil, la abuela comprendió que el amor es el único puente que puede restaurar todo lo roto. Cada día, su hogar estaba lleno de más risas y abrazos, y la quietud de la soledad que había marcado tantos años de su vida se fue reemplazando por la calidez de la familia. Se dio cuenta de que, aunque el tiempo no se puede recuperar, los momentos que construía ahora con su nieto y la esperanza de un futuro reconciliado con su hija valían más que cualquier dolor pasado. Dona Teresa encontró su propósito en vivir el presente, sabiendo que su legado de amor y fe seguiría perdurando por generaciones. El regreso a la vida de Dona Teresa marcó un antes y un después en Lucas. Aunque la juventud le había enseñado a ser impulsivo y a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, los años de distanciamiento de su abuela le mostraron el verdadero valor de la familia. Después de su regreso, Lucas se dedicó a reconstruir lo que había perdido, no solo con su abuela, sino también con su madre, a quien finalmente se acercó con la carta que su abuela había escrito. Cada conversación, cada gesto de amor y de perdón, se convirtió en una nueva oportunidad para sanar las heridas del pasado. Lucas, que en su juventud había buscado respuestas fuera de casa, entendió que lo más importante era encontrar el equilibrio dentro de su propio corazón. En su vida, el vínculo con Dona Teresa representaba no solo la sabiduría y el amor incondicional, sino también una lección de humildad y paciencia. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un hombre más consciente de sus acciones, sabiendo que la verdadera fuerza no radica en la independencia, sino en la capacidad de abrir el corazón a los demás y buscar la reconciliación cuando el alma lo necesita. Después de años de distanciamiento,
la hija de Dona Teresa finalmente encontró el valor para reencontrarse con su madre. Al principio, la idea de volver parecía imposible, pero la carta que su madre le había escrito abrió una puerta que pensaba cerrada para siempre. El arrepentimiento por no haber estado ahí cuando su madre más la necesitaba la golpeó con fuerza, pero también fue la chispa que la motivó a tomar el primer paso. El reencuentro no fue inmediato ni perfecto, pero al igual que su madre, la hija entendió que la sanación requiere tiempo y sinceridad. Con el apoyo de Lucas y de su propia determinación, comenzó a reconstruir lentamente su relación con Dona Teresa, aceptando que no todo se puede resolver de inmediato, pero que el perdón y la voluntad de sanar son lo más importante. Al final, la hija descubrió que el amor familiar, por más fracturado que estuviera, siempre tiene espacio para la restauración. Aprendió que, al igual que el amor de una madre, el de una hija es eterno y que nunca es tarde para redescubrirlo y vivirlo plenamente. Esta historia nos recuerda que, aunque el abandono y el dolor puedan marcar profundamente nuestras vidas, siempre hay una oportunidad para sanar. Dona Teresa, Lucas y su hija nos enseñan que el verdadero amor se construye con paciencia, perdón y valentía. No importa cuán profundas sean las heridas del pasado, siempre podemos encontrar la fuerza para reconciliarnos y seguir adelante. La familia, aunque a veces rota, siempre tiene la capacidad de reconstruirse si estamos dispuestos a sanar juntos. Si te conmovió esta historia y sientes que también puedes transformar tu vida, te invito a que sigas con nosotros en este viaje de sanación y esperanza. Haz clic en el siguiente video para descubrir más historias inspiradoras que te ayudarán a encontrar paz y reconciliación en tu vida. No te lo pierdas.